Este episodio llega a ustedes gracias a Luminati, We Are Lighting. Banco BHD, el futuro que quieres. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. Y es una producción de CB Studios. Urbanística es un espacio para conversar y aprender sobre el entorno natural y construido de la ciudad de Santo Domingo, desde la perspectiva de que todos los usuarios somos expertos en nuestra ciudad. Con estas conversaciones, procuramos ofrecer nuevas formas de observar y comprender nuestras experiencias urbanas, crear sensibilidad como una forma de apostar hacia una mejor calidad de vida para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Urbanística. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. En esta ocasión tenemos al inquieto, creo que la palabra que mejor lo define. Eso es lo que dice ahí. Eladio Fernández. Eladio Fernández es fotógrafo conservacionista, es investigador ambientalista, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, bienvenido, Eladio. Gracias por invitarme, señores. La estoy pasando bien desde ya. Qué bueno, qué El bueno. placer es nuestro. Eladio, cuéntanos un poquito de tus comienzos, es decir, cómo se relaciona el tema de la conservación, la naturaleza, la fotografía, ese registro visual, es decir, cómo todo esto converge, cómo empieza todo. Bueno, a mí siempre me gustó la naturaleza de chiquito. Quizás lo que yo voy a decir, no, tú sabes, a veces la gente piensa que uno va a responder con algo así como épico, glorioso. Lo de la NASA. Exacto, pero no, yo en realidad empecé a tener como una apreciación y una conexión con la naturaleza como a los 20 y pico de años. Tenía un amigo que armaba unos viajes al Pico Duarte. Íbamos como 30 personas. O sea, eran recuas de mulos cargando bulto y gente. Y ¿por qué no? Cajas de alcohol y muchísimas cosas de esas. Entonces, empecé a subir al Pico Duarte y a conocer como el país y a interesarme en las aves primero. Y después yo he ido como quemando etapas. Entonces después que terminé con las aves, pasé a lagartos, pasé a fotografiar paisajes y fui ampliando como mi rango de interés en temas de naturaleza y me fui como adentrando más porque lo mío nunca puede ser superficial, siempre como exagerado. Entonces, apasionado. Exacto. Terminé investigando sobre aves, publicando artículos científicos sobre aves, encontrando especies nuevas de reptiles, y entonces me fui metiendo como en el tema de las plantas. Porque, y obviamente entré en plantas a través de flores, porque con eso es que nosotros tenemos como más empatía. O sea, nos llama más la atención el tema floral, más que, por ejemplo, el follaje. Claro, son como los momentos dentro de una masa. Ajá, vamos a exacto. decir. Wow, que te llama la atención. Exacto. El color, la forma. Y la orquídea quizás fue una forma de entrar ahí. Pero después fue como interesándome en otros grupos. No es que yo conozco a nivel botánico como de todo. No soy un generalista, sino tengo conocimiento muy específico de grupos muy específicos. Magnolias, aristoloquias, palmas, orquídeas. Digamos, más cosas tropicales, me imagino, que son endémicas, autóctonas. Y no, y que tienen que ver con nosotros, con este país, porque yo no hago nada concentrándome como en un grupo de plantas que no las haya aquí. Que no claro. las haya aquí, exacto. Digo, pudiese pasar, pero no. Claro. Mira, precisamente de eso, esa fue nuestra primera inquietud cuando nos acercamos a ti, era precisamente hablar del herbario del Jardín Botánico, que tú tienes una labor importante ahí. Y yo quiero que nos cuente para el público, como no sé si es algo que es tan conocido a nivel nacional, lo que está haciendo el Jardín Botánico con el herbario, de qué se trata, por qué es su importancia. Cuéntanos o danos más detalle de esa gran labor que están haciendo, que es algo que hay que celebrar. Tú sabes que ahora que tú lo dices, es verdad, o sea, tú tienes razón. Hay poca gente como conoce o sabe lo que hay un herbario, que es el herbario nacional del Jardín Botánico Nacional. Vamos a empezar con la definición de un herbario. ¿Qué es un herbario? Un herbario es un sitio donde se almacenan colecciones de plantas. Por ejemplo, esa planta que tenemos aquí, vamos a decir que es una especie nueva que nadie había registrado para la ciencia. Entonces, a eso yo vendría con una tijera, le corto una rama con una flor, con un fruto, la prenso, la seco,
se monta en una cartulina especial, se le pone una ficha con la información, eso se colectó en tal y tal fecha, en tal y tal sitio, quiénes andaban en ese viaje, cuál es la vegetación asociada. O sea, la etiqueta tiene de esa cartulina, de ese ejemplar que se colecta y se prensa, tiene una información valiosísima. ¿Y eso lleva una foto también? ¿O no? No necesariamente, no. Se cose. Hay todo un proceso súper interesante que es tradicional, que tiene muchos años, que ocurre en todos los herbarios. Entonces, ese ejemplar se almacena en unos gabinetes preferiblemente a prueba de incendio, porque ha pasado que se han quemado herbarios y se han perdido colecciones de cientos de años. Oh, wow. Sí. Entonces, eso se almacena en esos gabinetes y entonces, si alguien está interesado en estudiar ese grupo de plantas y son plantas de la República Dominicana, su primera parada es el herbario. Entonces revisa las colecciones, allá hay una mesa enorme, grande. Entonces, obviamente eso se solicita por escrito. Yo soy fulano de tal, soy investigador, estoy trabajando con este grupo de plantas, quiero revisar las colecciones. Te dan autorización, tú vas al herbario, te sacan los ejemplares y tú empiezas a tomar nota y a veces descubre que hay especies nuevas que no se habían descrito a partir de esos ejemplares que están en esas colecciones en el herbario. Entonces, eso es un proceso de colección que hacen los investigadores del Jardín Botánico constante, semanal, casi diario. O sea, se están programando viajes varias veces a la semana a diferentes lugares. Cada botánico tiene su... Suena casi como a expediciones. Tiene su diario de campo. Ajá. Y va llevando el registro de todas las plantas, le va poniendo un número. Hay dos números, el número del que colecta y el número que le asigna el herbario a ese ejemplar. Entonces tiene dos números. Entonces, ese diario hay que sacarle copia, hay que hacer esos registros. Cuando esa persona el día de mañana ya no está con nosotros, muere, fallece, generalmente dona esos diarios archivos de campo y pasan a formar parte de la biblioteca. La colección. Sí, son importantísimos porque ahí hay mucha información también que alguien que puede venir en el futuro puede encontrar súper valioso, o simplemente para comparar con este proceso de pérdida de ambiente y de extinción de plantas y fuegos forestales y todo este tipo de cosas. Tú puedes, en función de esos diarios de hace 100 años, comparar la descripción del lugar con lo que el lugar es ahora. A veces está pelado. Ha pasado un montón de veces. Y en el escrito te dice un bosque de galería con un arroyo pasando por el medio y ahora mismo son lomas peladas. Entonces, eso también te da una indicación y nada, y también te indica si la planta es muy rara y solamente se conoce como de un sitio. Te ayuda a encontrar, como me pasó a mí con una magnolia en Haití, 97 años después, tú encontrar como un ejemplar. Esa especie nuevamente para la ¡Qué chulería! ¡Qué emoción! Sí, entonces ahí lo que usamos como los recursos de los jardines botánicos y de los herbarios en los jardines botánicos, muchos de los herbarios han ido como digitalizando las colecciones para ponerlas online, para que tenga a disposición de los investigadores. Entonces, que nadie tenga que montarse en un avión para venir para acá. ¿Entiendes? Aquí estamos en ese proceso todavía. Es un proceso tedioso, largo, hay que asignar, están los equipos, pero hay que asignar un personal y dedicar muchas horas. Tiene cierto rigor. Hay miles de ejemplares. Mira, y entonces dentro de esas cosas, inquietudes que tú tienes, sabemos, están los libros. Hay uno que es muy interesante que es Palmas de la Hispaniola. Cuéntanos un poquito de eso. Sabemos que hay unas especies, hay algunas que son endémicas de aquí. ¿Cómo fue todo ese proceso de ese proyecto? Eso, o sea, yo hago libros generalmente y trato de que en una época donde los videos y el Instagram y todo eso no estaba tan de moda, por decirlo de alguna manera. Como ahora, sí, tan disponible a todo el mundo. Entonces todavía teníamos el medio del libro como un mecanismo de comunicación. Entonces yo me di cuenta
que había muy poca naturaleza de aquí fotografiada y registros. Por ejemplo, para no hablar de palma, pero por ejemplo, un animalito como el solenodón, que es un animalito que nosotros tenemos, solenodonte, le dicen aquí. ¿Cómo se ¿Y eso llama? qué Para Solenodón. Un ¿Pero solenodón. qué pero es? no, Es como Entonces, parece un ratón, pero es un carnívoro. ah, Es muy antiguo, tiene una naricita larga. o sea, que si yo lo veo voy a Está decir que es algo- un ratón. Puede ser que sí, que lo primero que venga a tu cabeza es, diablo, qué ratón más grande. Exacto. Pero, Y feo. y feo, exacto. Pero eso es un animal que tenemos aquí que es casi un fósil viviente. ¿Y eso Entonces, dónde está? ¿Está en los bosques, en los campos? sí, en los bosques de baja, mediana altura, a veces en la montaña también, en diversos lugares, Sierra de Bauruco. No es un Los animal de Alpices. ciudad. No. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en fotografía y a hacer estos libros, habían como 2 fotos de ese animal. Una que atraparon el animal, lo llevaron al zoológico, le hicieron una foto, y la otra era de uno muerto. Entonces, cuando yo estaba haciendo ese libro, que era el primer libro en el que estaba trabajando, que se llamaba Hispaniola, un recorrido fotográfico a través de la biodiversidad de una isla, tenía ese subtítulo kilométrico. Mi meta, una de mis metas era fotografiar uno. Porque yo decía, si vamos a un libro de esto, o sea, tenemos que conseguir. Me cogió 4 meses y conseguí una foto del animal, pero... en su hábitat. En su hábitat, exacto. Pero, y entonces, la idea era que con ese libro, con esa fotografía, como que visualmente poner toda esta riqueza en manos del público de una forma más amplia, porque esas informaciones se quedaban en función de científicos y de gente así. Entonces, nada, esa es la función de los libros, era educar, concientizar, que la gente se percatara que teníamos un patrimonio único, un patrimonio natural único, amenazado. Entonces, y nada, obviamente en el tiempo eso fue pasando a, tú sabes, ya estamos usando redes sociales, estamos usando Instagram, que es buenísimo, porque eso te ayuda como todavía a masificar o sea, que toda esa información llegue como a un público súper amplio y no se quede solamente en las 2000 copias de un libro. Entonces, y de pronto la gente se empieza a interesar en hacer fotografía, que es buenísimo, porque entonces ahora tú tienes, no eres tú y 3 gatos más, sino que ahora hay trulla, hay clubes de fotógrafos de aves, clubes de fotógrafos de plantas, ¿tú entiendes? Entonces, todo eso te indica que hay una mayor apreciación por la naturaleza. Y obviamente se supone que con eso viene el cuidado de la naturaleza también. O sea, ¿tú crees que con esos proyectos de esos libros ayudamos a mitigar un poco el tema de la ceguera que tú me hablabas ahorita? ¿La ceguera cómo se llama? Ceguera botánica. Ceguera botánica. Bueno, sí, o sea, como seres humanos tenemos para explicar el término un poquito, tenemos una afinidad con animales más que con plantas. ¿Por qué? Porque los animales tienen ojos, tendemos a hacer una conexión con los ojos, y porque inconscientemente, genéticamente, percibimos un animal o como comida o como una amenaza. Entonces, tú sabes, lo primero que tú haces, aparece un animal y es lo primero que tú ves. Pero las plantas generalmente no presentan como una interacción con nosotros de ningún tipo inmediata. Son pasivas. Pasivas. Pasan como a un segundo plano. Entonces, ahora en época moderna, pues eso se ha acentuado más. Y tú tienes una gente, aquí sufrimos, por ejemplo, el dominicano sufre de comprar una finca. Esa finca de pronto tiene un bosque natural lindísimo, pero él viene con el concepto de que hay que sembrar limones o aguacate. Entonces, sin saber el valor de eso, porque precisamente sufre de una ceguera botánica, de no entender lo que él tiene en la finca y lo que eso aporta, no solamente a él, a su persona, sino a todos. Él agarra y le mete un gredar y barre con todo y siembra limones sin ser, no sé, un agrónomo o una persona que vive del campo. Simplemente porque tiene una propiedad donde quiere poner una casita de fin de semana. Entonces, todo eso son consecuencias de este tema de ceguera botánica. Es interesante eso que tú mencionas, porque lo que te decía ahorita también,
Si bien es cierto que tú con la visión, con ese sentido, no hace la conexión, como tú dices, no menos cierto es que uno se siente mejor en los ambientes donde hay verde. O sea, a veces tú ni siquiera lo sabes explicar. Tú dices, llegué ahí y me siento mejor. O sea, como Sí. que me da Te da paz, como me da... bienestar. Como Exacto, un te da sentido de bienestar, sí. exacto. Es interesante eso, porque es verdad que no es un tema necesariamente de la vista, pero sí como de los sentidos en general. No, y todo esto está documentado a nivel científico. Si ustedes buscan plant blindness o ceguera botánica, ustedes van a encontrar publicaciones donde precisamente te dice que puede erradicarse, o sea, podemos llegar a considerar las plantas y tenerlas muy presentes si empezamos con una educación al respecto temprano. Por ejemplo, y en Fundación Propagás, por ejemplo, uno de los temas que estamos tratando ahora es ver cómo generamos un material para los niños, precisamente para contrarrestar la ceguera botánica. Por ejemplo, ya los niños están estudiando esa edad, círculo, triángulo, cono, cuadrado. Entonces tú empiezas con la forma de los árboles. Relacionarlo. Y entonces tú empiezas a relacionarlo con eso, la forma de las hojas. O sea, elíptico, redondo, termina en punta, ¿no? ¿Tú entiendes? Entonces, tú vas educando y tú vas erradicando la ceguera botánica. Tienes la oportunidad de hacerlo si empiezas a educar temprano. Entonces, obviamente todo eso se traduce en un cuidado a la naturaleza. La gente no entiende, piensa que, o sea, sí, los animalitos, el oso panda es muy carismático, el tigre, o sea, todos esos animalitos nosotros nos llaman un montón la atención. Pero evocan ternura y ese tipo de emoción que tal vez una planta no te la evoca. Tú agarras un curso de niños y lo llevas al jardín botánico y lo metes como en un pedacito de bosque. Y cuando tú sales, tú dices, ¿qué vieron? Nada. Porque ellos estaban buscando pajaritos, estaban buscando mariposas. Pero sí, ustedes vieron un montón de cosas. Mira, eso es una ceiba, es un yagrumo. Entonces, cuando tú haces ejercicio con ellos, se les abre un mundo también, ¿tú entiendes? Y empiezan a identificar plantas y a conocer el valor de cada uno. Hay algunas que tienen, tú sabes, un valor medicinal. Y lo que tú dices, que es una cosa que se mide muy poco, porque a veces no la vemos como algo tangible, y es el sentido de bienestar. En Japón, no me acuerdo cómo se llama el término en japonés, tú vas a un médico y el tipo te receta, se llama forest bathing, o sea, un baño de bosque. De bosque. Y eso tiene una razón de ser, y nuevamente todo eso ha sido medido. Y es que tú llegas al bosque y las plantas se comunican a través de volátiles, que son unos químicos que salen de las hojas. Ellas se comunican una a otra, pero esos volátiles los percibimos nosotros, los perciben insectos, los perciben animales, pero en nosotros nos recuerdan que de dónde nosotros venimos, porque todo este tema de ciudades es un tema reciente, es un tema artificial, construido por nosotros. Entonces, en las mediciones que se han hecho en el cuerpo humano, o sea, te baja la presión sanguínea, combate el estrés, hay segregación. Los niveles de cortisol. El cortisol, exacto. Endorfinas, todo eso. Y entonces de ahí sale la luz que se filtra a través de las hojas, también contribuye con eso porque es un tono verde. Yo muchas veces fotografía dentro del bosque y digo, oye, ¿por qué ese tronco se ve como verdoso? Y tengo que hacer una corrección de balance de colores para darle al tronco el color que real. Tú percibes. Exacto. Con tus ojos. Porque sí, porque todo se está filtrando a través de las hojas y todo tiene como un tono verde abajo pero ese tono verde a nosotros nos hace bien. Entonces, el olor a tierra, la tierra también suelta cuando está húmeda, suelta un olor. Sí, uno dice, huele a lluvia. Huele a lluvia, el petricor. Exacto. Uno sabe cuándo va a llover sin que haya arrancado a llover porque lo huele. O en la madrugada, es el olor del rocío, como de la humedad. Entonces, nosotros tenemos toda una serie de sentidos que somos muy visuales, porque por eso tenemos los ojitos como de frente, así. Porque de ellos dependemos en función de comida o supervivencia, pero dejamos un segundo plano muchas veces los otros sentidos. Y yo trabajo con un grupo de plantas que se llaman Aristoloquia. Y yo me acuerdo que
cuando yo leía las descripciones, no hablaba del olor de la flor. Entonces, yo me di la tarea de cuando estaba tomando nota de toda una serie de especies nuevas que aparecieron, tratar de describir si había algún tipo de olor asociado a la flor. O a veces trujo la hoja, a ver si tiene terpenos, y huele, y tomar, tú sabes, nota de ese tipo de cosas. Estoy tratando de usar como otra cosa que no sea solamente la información visual. Qué interesante. Mira, yo te tengo una sorpresa, Eladio. Wow. Voy a volver al libro de Las Palmas, porque sucede que tenemos un amigo arquitecto cubano que se encontró con tu libro y quedó maravillado. Y él también es pintor. Y está haciendo una colección inspirado en tu libro de Las Palmas del Caribe. De hecho, él es autor de estos cuadros que tenemos aquí atrás. Ajá. Sí, él se llama Pepín Choi. Sí. Y me dijo que yo le dije que te íbamos a entrevistar hoy y se emocionó mucho y Eso me mandó. Genial. Está lindísimo. Inspirado en tu libro. Yo consigo una pieza de esa. Inspirado en tu libro. Bueno, esa es la cocotrina de aquí. Yo te iba a decir que estos son los guanitos. Hay varios que tienen esa. Lo vamos a presentar en cámara, no se preocupen. Ese comportamiento, si podemos decirlo así, donde crecen tanto que a veces dan una vuelta y hacen como una vueltica. Aquí se ve muy surreal, parece como un libro del doctor Seuss. Sí. Así mismo. Me encanta cuando hacen eso. Tú sabes que eso tiene una explicación. Si uno mira esos guanitos, el tronco es como este gordo, dependiendo de la especie. Son finitos. Y ahora que estamos en huracanes y tormentas como Melissa y ese tipo, eso no se cae. O sea, difícil que una tormenta lo tumbe. Porque ha evolucionado, ¿sabes? En función en un lugar donde ha tenido una exposición constante a ese tipo de fenómenos atmosféricos. Pero el tronco, si se mueve mucho, las fibras se quiebran un poquito. Y cuando se repara, es como un músculo. Se repara más fuerte de un lado y del otro no. Y entonces por eso empieza a dar la vuelta. Pero siempre buscando ponerse vertical. Exacto. Entonces por eso tú ves que de pronto esas que son las más mayorcitas, las más viejas, tienden a hacer esa vueltica cuando tienen el tronco. ¿Y en ese libro de Palmas de la Hispaniola aparece alguna foto que tenga esa vueltica? Sí, salen. Yo creo que él quizá tiene el libro y por eso él se inspiró un poquito. Sí, bueno, se inspiró en el libro y está dibujando Palmas del Caribe, porque como él es cubano, entonces está también incluyendo Cuba tiene una palmas cubanas y Cuba tiene unas palmas increíbles, especialmente de un género que se llama Copernicia. Tiene unas palmas que son increíbles. Mira, yo quiero aprovechar para preguntarte en este contexto, ya que tú lo acabas de mencionar, fenómenos como Melissa, el que acabamos de vivir. Hemos visto los temas de las inundaciones, todos los temas, y de hecho el cambio climático, digamos, es una realidad para todos, pero quizá el Caribe, con el tema de los ciclones, quizá es un sitio donde se puede ver, digamos, con más dramatismo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué papel juega el jardín botánico, todo ese trabajo que ustedes hacen, y cómo esto de alguna manera puede permear a la ciudad, a la calle? O sea, este tema de la conciencia que se genera, de repente puede ayudar a que la gente no tale tantas cosas. ¿Sí? ¿Cómo tú ves en términos generales el trabajo del botánico, la ciudad, el cambio climático? Es decir, cómo todas esas cosas Un tema amplio. pueden convergir, sí. Es muy amplio, pero... Déjame ver por dónde arrancamos. Vamos a ver. El jardín botánico, mira... Y su labor. Exacto. Tiene una labor de identificación de plantas. Trata de levantar la mayor cantidad de información. Porque después que tú identificas una planta como una especie nueva, entonces ahora tú tienes que tratar de averiguar todo lo relacionado a esa especie. De qué depende, dónde crece, cuándo produce fruta, cuándo produce flores, si tiene valor ornamental. Porque lamentablemente nosotros también tenemos un prejuicio con algunas plantas y animales que los favorecen o desfavorecen. Entonces, si la planta es bonita para los ojos de nosotros,
que no es la función de esa planta. La función de esa planta es ser quien es. Pero de pronto para nosotros tiene una estética interesante y tiene valor ornamental. De pronto esa planta se ve favorecida porque se vuelve atractiva y la queremos incorporar a un tema de paisajismo. Entonces el jardín puede hacer una labor en función de cambio climático, donde cada vez vamos a tener sequías, vamos a tener este tipo de tormentas extremas, y nos puede empezar a indicar qué plantas pueden resistir. Y generalmente son las nativas y las endémicas. Porque hay que tener pendiente que el arbolado de la ciudad de Santo Domingo, no sé en Santiago, pero como el 70% no es de aquí. Son especies, sí. Son especies exóticas. Eso no contó Maciel. Empezando con el framboyán. Exacto, eso no contó Maciel. Que tanto cariño claro, que en el corazón de los dominicanos. Identidad, exacto. Exacto. Entonces, pero si tú te fijas, yo no sé si ustedes van al Iberoamericano a veces. Sí, claro. En estos días se partió uno con una tormenta, y ni siquiera una tormenta tan fuerte. Pero son muy susceptibles como a plagas como comején. Son susceptibles a tormentas, se parten. Porque no son de aquí, son de Madagascar. Entonces son lindísimos, las flores son espectaculares. Pero, y obviamente se han ganado un espacio hasta en el arte. Me acuerdo de esos cuadros de Giorgi Morel, Claro. que son esas viñetas del campo. Tienden a mostrar siempre la casa de un campesino con un framboyán al lado. Pero mira, Eladio, tú sabes que yo quiero retomar eso en términos del trabajo del botánico, porque en mi caso particular, y es como un llamado también a la gente y a la responsabilidad, en el ámbito de nosotros, digamos que somos arquitectos, cuando usamos paisajistas, que son, digamos, expertos en este tipo de cosas, suceden cosas maravillosas. A mí me pasó en un proyecto que estoy haciendo de Juan Bosch, que el paisajista me dijo, voy al botánico a averiguar no sé qué. Y vino de allá para acá con una palma boschana, con la cocotrina boschana, que le dicen Juanito, pero en realidad el nombre científico es... Juanito. Ese, exacto. Sí. Entonces, muy interesante porque ni siquiera los propietarios del proyecto sabían que había una palma en honor a Don Juan. Claro. Entonces, se trató de integrar al proyecto, pero entonces, ¿qué pasa? Según lo que nos explica el paisajista, esa especie es muy difícil de trasplantar porque se da en Aso, un sitio agresivo, no sé qué. García, sí. Ajá, entonces lo que se hizo fue que se buscó una especie muy similar, también endémica, que tiene la misma característica de una hoja grande, gris, no sé qué, no sé cuánto, pero diferente. Entonces, lo interesante, primero, del trabajo que ustedes están haciendo ahí, de registrar todas esas cosas, y segundo, como uno dentro de sus trabajos también lo puede incluir y educar a toda la población. Entonces, al final, es tan rico lo que se está haciendo en ese proyecto que se van a hacer unos recorridos. Ahora hay un recorrido botánico donde se le va a poner un QR a cada una de las especies para que la gente lo pueda escanear. Buenísimo. Y entonces parte como de la experiencia. Pero si yo no hubiese tenido un paisajista a bordo, eso no hubiese pasado. Y si no hubiese tenido el trabajo que ustedes hacen en el botánico, pues tampoco hubiese pasado. Mira, dos cosas. Cocotrinax boschana es uno de los guanitos más lindos que tenemos. Es así, bellísimo, una hoja plateada. La hoja es casi blanca. O sea, en el Sí, envés, sí. en la parte de abajo. Tiene como un recubrimiento de una cera. Ajá, exactamente. Entonces, es la hoja más como plateada que tenemos aquí. Y tiene en inglés se llama el leaf sheath, la tela que recubre el tronco y la base de las hojas. Es un carácter que nosotros usamos en las palmas para diferenciar una especie de otra. Y esa palma tiene un tejido que tú no lo crees. O sea, tú no crees que la naturaleza puede ser una cosa tan perfecta que parece artificial. Pues mira, me voy a fijar porque eso no me había fijado. Entonces, lo que te iba a decir también, yo conozco una persona que puede ser que tenga palmas grandes de esa especie para la venta, para ese proyecto. Entonces, no voy a decir su nombre aquí porque no estamos en payola, exacto. Pero después tú me dices, Mira. Pero es importante y también quiero resaltar, tú sabes que a veces vamos a la naturaleza a sacar toda esta palma porque todo lo queremos grande para que se vea bonito en el paisaje. Es un problema grande. Entonces, para que se vea maduro ya. Y hay un cuello de botella entre la noción de tenemos que usar más especies endémicas y nativas y obviamente la realidad que todos los viveros están cultivando
plantas exóticas introducidas. Entonces, estamos en ese periodo de transición donde yo creo que ya los viveros se están percatando de que algunas especies nativas es importante cultivarlas, pero si no, los viveros comerciales, el medio ambiente tiene un vivero increíble en la zona de por ahí de Jaina. Y también el jardín botánico, que la gente no lo sabe tampoco, tiene un vivero donde hay una sección de plantas nativas y endémicas. Usted podía comprar una rosa Valladolid, te podía comprar todos estos guanos. Y de repente hasta te donan especies, porque me ha pasado. Pero como dicen los americanos, quédate con ese pensamiento. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en breve. Aquí para lo que eres, aquí para lo que viene. En cada uno de los momentos que definen tu vida, te acompañamos hacia el futuro que quieres. El banco referente de la mujer, Banco BHD, el futuro que quieres. En Illuminati entendemos que la iluminación es mucho más que luz. Es la forma en que cada espacio cobra vida, transmite personalidad y crea experiencias memorables. Illuminati, we are lighting. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. Bienvenidos de vuelta y vamos a de una vez volver al tema que dejamos antes de la pausa, porque me interesa muchísimo esa parte de cómo la gente puede accesar y no solo informarse, sino también si la planta no aparece, pues va a ser muy difícil de plantarla. Entonces, un poco, ¿qué está pasando en ese sentido? ¿Cuáles son como los buenos sitios donde las personas pueden ir a buscar planta nativa, endémica? O sea, ¿cómo está funcionando eso? Tal vez, no sé, mi tía va a hacer un patio y que yo le pueda decir, mira, vete al jardín botánico, que el vivero es muy bueno, o sea... Mira, hay increíblemente o no increíblemente las ONGs pequeñas, grandes, ya se han dado cuenta del valor que hay, la necesidad que hay de sembrar plantas nativas y endémicas, y muchas están montando viveros. A veces son viveros en comunidades donde ellos trabajan, con un listadito de especies nativas y endémicas quizá pequeño o lo que sea, pero son buenos lugares donde tú puedes conseguir planta barata y planta importante. El ayuntamiento tiene un vivero. El ayuntamiento tiene un vivero. Yo sé que el de Jaina, del Ministerio de Medio Ambiente, tiene muchas especies nativas y endémicas porque se ha hecho un trabajo en ese sentido. Otros viveros comerciales también, como dije, han empezado ya a ver la luz y están viendo en muchas especies nativas y endémicas la posibilidad de poder usarlas en paisajismo porque tienen ese valor ornamental, son lindas, florecen el año entero, producen frutas que son llamativas o lo que sea. Pero generalmente ONGs, no sé, Grupo Jaragua, por ejemplo, que trabaja específicamente con plantas que están en peligro, a veces crítico. De extinción, sí. Y alguna planta de esa, yo no sé si ustedes recuerdan Mario Sosa. Claro. Mario Sosa tuvo una iniciativa. Ha sido nuestro invitado. Exacto. Como regidor, tuvo una iniciativa increíble. Mira, Mario es un tipo muy meticuloso, tiene una capacidad muy grande de abordar un tema y hacer una propuesta como la que él hizo sobre arbolado de la ciudad de Santo Domingo, que para mí es insuperable, porque lo hizo en consenso. Ahí se involucró INTEC, se involucró Jardín Botánico, se involucró Grupo Jaraguas. Él buscó todos los actores que tenían algo que decir en función de planta y conservación de plantas. Y entonces armó un equipo y se hizo un listado de plantas. Yo creo que se quedó en porte alto y porte medio, no llegamos a abordarlas de porte bajo, y gramíneas y arbustos y cosas de esas. Pero por lo menos ahí hay
toda una serie de plantas identificadas y esa información está online. Y cada planta tiene una ficha. Y entonces eso le puede servir a todo el que tiene un interés referirse a eso, usarlo como una guía para saber qué especies comprar. Pero ellos hicieron una gestión. Después de su salida como regidor, un grupito de ellos se quedó interesado y a título de sociedad civil empezaron a hacer un poquito de siembra, sí, de arbolado en alguna zona de la ciudad de Santo Domingo. Y yo paso por esos lugares y es increíble. Bueno, el otro día le hice una foto. Él sembró una planta que la cultiva el Grupo Jaragua, que se llama Ekman. Bueno, que el Grupo Jaragua fue que las donó. Se llama roblillo, el roblillo de Ekman. Tiene una trompeta, una flor de tamaño. ¿Amarilla bueno, es blanca, amarilloso, es sí. blanca. Y es parece un roble, por lo que nosotros le decimos roble. Y yo voy documentando como cada vez que paso por ahí, porque tengo que pasar con frecuencia por ahí. Y el otro día me encontré flor. Y le mandé la foto al grupo. ¿Eso en y le dije, Gascue? señores, ¿En Gascue? En Gascue, sí. Entonces, o sea, que a mí me da muchísima satisfacción poder ver una planta que está en peligro crítico, que probablemente nadie sabe que es así, pero que es lindísima y la flor es espectacular. O sea, cuando eso esté grande y tenga esa trompeta de ese tamaño que abren en la noche y se caen en la mañana. O sea, otra como a colación tal vez esa inquietud o pregunta de al final la cultura, lo que se aprecia como lo estéticamente interesante, es algo en lo que tenemos influencia. Entonces, hasta cierto punto es como que qué tipo de campaña, qué tipo de... O sea, ya tú trabajas en libros, en publicaciones, pero cómo podemos ir construyendo esa cultura de valorar lo nuestro. Tú sabes que es interesante eso, porque ahí está el Jardín Botánico. Y ahora tenemos un Jardín Botánico en Santiago, que está haciendo una tarea increíble. Yo no sé si ustedes han ido al de Santiago. No. Nelson Bautista está allá, es como la persona clave en ese jardín, muy amigo mío, un tipo que tiene un conocimiento profundo de medio ambiente de la República Dominicana por todos los años de trabajo que le ha metido a eso. Pero él te hace una presentación y te enseña lo que era el sitio. Parecía que le habían pasado un Gredar, así tierra de caliche. Él cuando abrió y te enseñan una foto ahora. En poquito tiempo yo me quedé con la boca abierta porque yo no sabía que un sitio podía recuperarse a nivel de altura de plantas en tan corto tiempo como eso va a ser yo creo que eso eventualmente va a crear un microclima que va a ayudar a la ciudad de Santiago enormemente. Aparte de que ya están viendo como los flujos porque ellos están trabajando, ellos tienen una cañada y un río, un arroyo que pasa por la propiedad. Pero ellos entonces fuera de la propiedad del jardín están trabajando con eso para restaurar. ¿Tú te ubicas dónde está el botánico? ¿Te ubicas en Santiago? Sí, ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Está cerquita de la circunvalación, en la parte de lo que le dicen Gurabo. Pero al principio, en los cerros de Gurabo. Exacto, al pie de eso un poquito más. Ok. Buenísimo. Entonces, para tú llegar, lo más fácil es coger la circunvalación. Y te desmontas de ahí y ya tú estás ahí cerquita del jardín. Vale la pena un montón ir a ver eso. Mira, Eladio, nosotros no podemos terminar esta entrevista sin hablar de los documentales. Ajá. Esos documentales que tú haces, conocemos el del Isleño, ¿verdad? Sí, que denuncia, si se quiere, de alguna manera todos los temas ambientales que tienen que ver con todas las barbaridades, digamos, que los seres humanos estamos haciendo con eso, pero también habla de los rescates que se pueden hacer y en el por ejemplo, en el de... sabemos que tú estás trabajando en algunos que vienen por ahí también, ¿verdad? Entonces, hablan un poquito de esos documentales. Bueno, hablamos de los libros y cómo eso era un medio en su momento para comunicar. Entonces, en el tiempo, hubo esta transición como a lo digital. Y yo dije, ya todo el mundo va a dejar de hacer libros y ya eso no va a ser... Y entonces vi como la proliferación de las redes sociales y el video y de pronto el lapso de atención de la gente se bajó a 1 minuto o menos de 15 minutos. Ha ido bajando cada vez más porque pasó de 15 a 1 y ya. Que hay que ser breve. Exacto. Entonces, yo dije, déjame explorar este tema de los videos y documentales porque
Ahora tenemos una ley de cine que yo creo que bajo otras circunstancias aquí no se produciría un documental nunca. Porque los documentales no dejan dinero, señores. Entonces son buenísimos para tú comunicar, para tú educar, para usarlo como una herramienta de concientización, de conservación, pero tú pones un documental en el cine y la gente va una semana y ya después no vuelve nadie. Entonces, tú sabes, hay que montarse en una gira de centros culturales, de colegios, y de verdad meterle como un trabajo para que la gente pueda... Que le llegue a la gente. O colocarlo en una plataforma como YouTube y ponerlo a disposición de todo el mundo. Entonces, la ley de cine favorece un montón poder hacer un documental, levantar el dinero, pagarle a todo el mundo y poder entonces llevar estas historias y estas situaciones que estamos viviendo en la República Dominicana en función de la naturaleza al público en general. Entonces, crear un registro realmente. Sí, yo hice un documental con la ayuda de 2 amigos, Jake Kiel y Freddy Arturo Ginebra, hijo de Freddy Ginebra. A los 3 nos surgió la idea y fue en función de una salida al campo conmigo. Entonces ellos vieron que yo me tiraba del carro atrás de una mariposa, me tiraba atrás de que hacer una foto. Y esto está como de un canal de YouTube. Entonces propusieron la idea. Se sintieron adentro de un documental. Exacto, entonces ellos dijeron, no, lo vamos a hacer un documental, vamos a armar un proyecto. Y entonces nos cogió 4 años y contamos 4 historias diferentes en función del tipo de investigación o cosa que yo hago. En función de la fotografía de conservación. Una historia tenía que ver con magnolias, cómo salvamos una magnolia en Haití y montamos un vivero con la ayuda de la Fundación Progresia. Otra tenía que ver con el gavilán de la Española y el proyecto que tiene ya 25 años de conservación de esa ave rapaz que es endémica de la República Dominicana y cómo de 200 ejemplares que quedaban, ahora ya tenemos 500 y pico. Entonces, y la otra era sobre Aristoloquia, que era un grupito de plantas desconocido que yo trabajaba y cómo encontramos toda una serie de especies nuevas. Y la cuarta la hicimos con mis amigos Nashla Bogar y David Mahler, quienes tienen como unos seguidores así millonarios, tienen millones de seguidores y estábamos tratando de crear un público que estuviese interesado en el documental y los invitamos a ir al Banco de la Plata a nadar con ballenas jorobadas, en lo que yo hacía una fotografía de la ballena bajo el agua y todo eso. Entonces esas eran las 4 historias, nos cogió 4 años, fue una escuelita en función de aprendizaje de cinematografía, trabajamos con gente que tenía mucho conocimiento, pero yo aprendí un montón. Entonces me encantó la experiencia y ahora tenemos 2 documentales más en postproducción, uno sobre el rescate de los flamencos, de los hoteles, rehabilitación, liberación, y es otro... un tema que está caliente todavía. Todavía, sí. La gente puede buscarlo en tus redes y tiene más o menos... Sí, ahí salen todos los flamencos, todas las situaciones trágicas de flamenco. Pero, y hay otro, tú sabes que la cultura, ustedes lo saben, la cultura, al igual que un animalito, está en peligro. Así es. Entonces, yo tenía muchos años yendo a fotografiar unas tradiciones cimarronas y que la gente piensa que es como parte de un carnaval, pero no es un carnaval, es otra cosa. Lo que pasa es que el carnaval los invita, porque como ellos tienen disfraces, los invita a participar en el carnaval. Entonces, pero es una cosa que ocurre en Semana Santa muy loca. O sea, y tiene obviamente sus inicios en la esclavitud, tú sabes. Hay todo un rechazo, un prejuicio en contra de ese tema. No reciben apoyo, pero la tradición se mantiene y se mantiene en manos de unos pocos. Y ellos mismos ni saben el origen, sino que ellos saben lo que le enseñó el abuelo. Exacto. Es de generación en generación, pero no han podido hacer investigación. No la hacen, no saben de dónde salió, ellos saben que ellos la hacen. Wow. Y se la gozan. Y entonces arrancamos un documental que se llama Relatos Cimarrones, que ya está en postproducción, donde cubrimos 3 de las 5 tradiciones cimarronas. Y ahora vamos a filmar la segunda parte, que ya para por lo menos
dejar un registro. ¿Ya? Ujú. Y dentro de cada una no es una documentación necesariamente pura y simplemente de la tradición, sino que estamos contando una historia dentro. Ujú. Porque si tú no cuentas una historia, o sea, tú lo que te estás dando es un paquete de información que la gente recibe o no. Pero si tú te identificas con un personaje y tú sigues el personaje a través Claro. de la tradición, pues entonces te conectas con lo que esa persona ¿Y esto vive. cuándo va a llegar al público, más o menos? Yo espero que ahora en el 2026, Ujú. ambos documentales. Nosotros para terminar el podcast hacemos como unas preguntas, le decimos rápidas, no que tiene que la respuesta ser rápida, pero una palabra con la que tú pudieras describir la ciudad de Santo Domingo, ¿cuál fuera? Wow. Resiliencia, quizás. Mm. Mi madre. Sí. Esto ha pasado por de todo y va a pasar por más. Nada más tenemos que ver lo que pasamos ahora en Melissa a nivel de inundaciones, agua. Y eso que no nos dio y durísimo estamos parados. como a Jamaica. No nos dio. Como a Jamaica. No cayó agua, pero Que no fue nos la cayó. falda. Mira, ¿hay un color que usarías para describir la ciudad de Santo Domingo? Un color marrón. Y no sé si tengo que explicar por qué. Yo creo que No, nunca pero nos si habían dicho quieres, ese sí. color. Yo creo que nunca Tengo nos habían dicho curiosidad, sí. Yo no sé si ustedes han visto, había una presentación por ahí sobre el arbolado y veíamos un mapa de un cuadrante de la ciudad en función de la pérdida de arbolado en el tiempo. Y tú veías cómo Ajá. se iba desapareciendo. así. Ajá. Y esta es una ciudad que está camino a quedarse sin árboles. Y los espacios que tiene la ciudad, no, y todo el cableado desordenado de la ciudad no te permite tampoco sembrar. Ujú. Porque tú no puedes sembrar un árbol de porte alto abajo de un cableado de... entonces, hay que organizar todo eso en la ciudad, si no, aquí estamos perdiendo la fauna urbana, estamos perdiendo la flora urbana y estamos favoreciendo lo que es nuestro patrimonio florístico por cosas que son de otros países. Y celebramos el bulevar de los robles amarillos de otro país y ese tipo de cosas. Sí, ojalá Y que nos estamos inundando, Y nos porque estamos inundando. el quitar ese suelo permeable también Permeable. tiene Ojalá que el trabajo que tú estás haciendo y todos tus colegas ahí pues pueda revertir eso un poco, porque la verdad que cuando tú lo dices, Marrón, yo me acuerdo de una fotografía que nunca se me va a borrar, que es volando la isla y llegando a Haití. Haití. La diferencia entre República Dominicana y Haití, entonces me aterra como que vayamos para allá. Entonces vamos a esperar que con el trabajo que ustedes están haciendo y con el granito de arena que podemos poner cada uno de nosotros podamos y ustedes son revertir arquitectos. eso. O sea, el considerar, si te cae en la mano un proyecto de un edificio en la ciudad de Santo Domingo, contempla dejar un espacio en la parte de adelante para arbolado. Me encanta. Exacto, o para la acera, o para amplitudes. Mira, y en ese mismo sentido, ¿qué es para ti calidad de vida? Calidad de vida. Yo creo que está lo más cerca de un espacio verde que sea posible. Eso es calidad de vida. O sea, andar a una ciudad con miedo en una acera donde tú no sabes si te va a caer. Ahora estaba oyendo una historia de horror precisamente con las inundaciones, motores transitando en la calle, cayéndose en hoyos que no podían ver porque la ciudad estaba cubierta de agua. O sea, la ciudad del terror, pero si tenemos aceras para peatones, si tenemos áreas verdes a disposición del público, yo creo que la calidad, el estrés en esta ciudad bajaría un montón. Eso que se hizo, Maciel, con el tema de arbolado del Cristo Park, Sí. eso está genial. Exacto. Ese rescate de eso, Más proyectos como ese. saludo a todo el mundo que estuvo involucrado en eso. Sí, sí, sí. Mira, y para ti, Eladio, ¿cuál sería la intervención más urgente en la ciudad de Santo Domingo? Más urgente, el cableado. Soterrar el cableado, tú dices. Sí, eso es una solución, o dejar un lado de la calle con cableado y el otro no. Eso puede ser un compromiso, llegar a un compromiso, porque así tú por lo menos puedes sembrar árboles de un lado y dejar el cableado en otro. Yo no sé si ustedes saben, pero el 80% de todo lo que está en un palo de luz No sirve. No está en operación. y no lo retiran. Entonces, si tú logras, yo creo que resolver
o buscar una solución parcial para el cableado, tú abres el campo para incrementar el arbolado y bajar la temperatura y todo lo que nosotros queremos en esta ciudad de Santo Domingo, embellecer también. Mira, y si tuviéramos que pensar en un proyecto que fuera catalizador de otras cosas, no necesariamente urgente, pero que si se hace eso, entonces pasan una serie de cosas positivas que pudiera hacer. No, o sea, no, otra cosa que no fuese incrementar la cobertura boscosa en la ciudad de Santo Domingo. Yo no puedo enfatizar más sobre ese tema. O sea, estuve en Bogotá y yo vi el trabajo que se hizo ahí con Alex Martínez precisamente. Increíble. O sea, podemos ir a lugares y ver lo que puede ser el futuro para nosotros y que eso sirva de inspiración para tú sabes, para el cambio. Porque ahora mismo, o sea, esta ciudad va a quedar con una estética en concreto, completamente con temperaturas elevadas y con muchísima incomodidad para el que vive aquí. Ustedes lo oyen. ¿Cuántas veces ustedes oyen a la semana? Esto está invivible. La ciudad de Santo Domingo está invivible. Entonces, y la persona, de a mi entender, piensan que solo están hablando del tránsito. Del tránsito. Pero en realidad están hablando de todos estos aspectos, porque para mí, yo que tengo muchos años viviendo en Estados Unidos, cada vez que vengo, es un poco como el cuento ese de el sapo que está en la olla y que le calienta el agua poco a poco, el sapo se va adaptando al calor y eventualmente muere. Pero si él saltara al agua caliente, se sale de una vez porque lo siente de una vez. Claro. Y la supervivencia. Entonces yo siento que aquí, para mí, como yo vengo por periodo, yo voy viendo la diferencia de una forma más drástica que el que lo vive día a día. Te iba a decir eso. O sea, lo que vivimos aquí no nos percatamos del cambio porque lo vemos muy, muy lento en el tiempo. Pero sí percibimos subconscientemente, inconscientemente, los efectos. El cuerpo lo registra. El sonido. O sea, tú estás durmiendo en un apartamento, en un edificio, y el zumbido de todos los aire acondicionados está teniendo un efecto negativo en ti. Tú lo que pasa es que no te estás dando cuenta de eso porque ya tú ni oyes el zumbido. El sonido del tránsito. No poder respirar volátiles de las plantas, que emiten las plantas porque casi no hay arbolado. Nada de eso está contribuyendo con que te baje la temperatura, la presión, la tensión, que tú te sientas, que tú tengas ese sentido de bienestar. No es, o sea, visualmente no tener algo agradable que mirar está teniendo un efecto negativo en tu cuerpo. Entonces, y obviamente nosotros vivimos aquí, pero el que viene de fuera. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer. O sea, muros verdes. Yo veo, por ejemplo, los elevados y tienen toda esa área a los lados de ya las rampas que pueden convertirse en muros verdes. Y entonces me tocó ir a Singapur y los peatonales, los cruces, todos tienen orquídea colgando. Entonces tú ibas por la avenida y cada vez que tú pasabas por abajo un peatonal lleno de orquídeas. Obviamente las orquídeas se ven muy bien por el clima allá. Pero ¿por qué no estamos aprovechando con canastos todos los elevados? Faltan elevados peatonales, o sea, los puentes peatonales para cruzar avenida. Y aquí falta un montón de cosas. Bueno, ya ahí tenemos que tener una conversación. Falta bajarle la velocidad a las avenidas, es lo que falta. Y que la gente pueda cruzar dignamente por las esquinas y demás. Exactamente. Mira, Eladio, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya estamos llegando al final. Por tu trabajo, porque la verdad es que hacer que todo esto sea visible, pero conservar también, o sea, ese trabajo de conservación, ese trabajo de educar que tú haces a través de tu fotografía, de tus libros, de tus documentales, sí es un gran legado. Y como tú dices, todas estas cosas están un poco, digamos, cuando vemos los temas de cambio climático, cuando vemos los temas que están pasando en la ciudad, como lo que se quería hacer con el botánico también, de quitarle la acera, parte de la acera, entendiendo que eso no era espacio público, ¿entiendes? O sea, todas esas cosas malentendidas. Entonces tu trabajo
tiene como mucho más valor porque está tratando de tirar la soga como por el otro lado. Entonces, para mí, para Claudia, estos temas son sumamente importantes. El tema de uno poner un granito de arena en pos de que las cosas y de que todo esto al final lo que resulta sea en calidad de vida para la gente. Entonces, pues de verdad que admiramos tu trabajo y mientras más lo conocemos, más lo admiramos. Gracias. Bueno, yo también quiero darte las gracias, Ladio. Ha sido una conversación muy, no solo entretenida, porque eres muy, muy divertido hablar contigo, sino también muy de mucho crecimiento y de aprender muchas cosas. Y esperamos que a nuestros oyentes también le haya estimulado y querido y despertado curiosidad para que sigan investigando sobre todo este trabajo que ha hecho Eladio, y comparte tu cuenta de Instagram para si quieren seguirte. Dice Luis Nova, fotógrafo muy reconocido aquí, que el handle mío de Instagram es como de un fotógrafo de quinceañera, de que Eladio Foto. Así con F. Eladio Foto. Ni siquiera con Ni que PH. PH. Exacto. Entonces, nada, Eladio Foto. Yo quisiera cerrar, si usted me permite. Claro. Sí, claro. Diciendo o haciendo un llamado. O sea, piensen que ustedes tienen en el Jardín Botánico un recurso. Y es un recurso subutilizado hasta por el mismo Ministerio de Medio Ambiente. O sea, tú tienes una institución que está fajada por la conservación de la planta, por el estudio de la planta, con muchísima información, con vivero, con herbario, con mariposario, con pabellones de actividades, de alquiler, de lo que sea. O sea, hay un recurso en el Jardín Botánico que no se está aprovechando y está a disposición de todos. Entonces, si ustedes tienen un proyecto y necesitan hacer una consulta con un botánico sobre cuáles son las mejores plantas para el proyecto, le van a dar la información gratis. Y vayan a pasear para que se inspiren. También. Y voten el golpe. Y boten el golpe. Y trabajen en su salud. Pues muchas gracias por estar con nosotros, por ser parte de este episodio tan dinámico e interesante. Síganos en nuestras redes. En nuestra página web también está toda la información, urbanistica.do. Y síganos en nuestras redes dándole like y dándole a la campanita de YouTube para que les avise cuando salga un nuevo episodio. No nos podemos ir sin darle las gracias a Modulor Echerra por nuestro mobiliario de la tercera temporada. Así que hasta la próxima.